Listo, entonces como pueden ver, el primer tema es lógica proposicional, ¿ya? Ahora, es común que tú escuches por ahí, o hasta tú mismo lo puedas decir, utiliza tu lógica, ¿no? O por lógica, ¿no? Y utilizas esa palabra, ¿no? Como algo más, algo común, como algo que te permite razonar, ¿no? Y bueno, tiene sentido. A ver, la práctica solamente le das clic, ves las preguntas, resuelves, marcas y listo. Las tareas solamente son los que envían archivos. Ok, Cristina, no hay problema. Ya está. Entonces les decía que la palabra lógica ya ustedes también lo usan a menudo. La lógica proposicional en la ciencia ya nos da una guía, una orientación, de poder decir si algo está bien o está mal, o estamos yendo correctamente o incorrectamente, ¿no? Según lo que también empecemos a estudiar, ¿no? Una ley científica se basa en, ¿no? Sigue una serie de pasos. Ya me imagino que en el curso de física ya les habrán enseñado el método científico, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con la lógica también. Ya, ahora, todo lo que tú escuches en tu vida cotidiana y lo que puedas decir también, en matemáticas, en este tema, es conocido como un enunciado. Si tú haces una pregunta, dices una frase, eh, comentas una oración, ¿ya? Todo lo que tú digas, o igual también escuches, es un enunciado. Pero solo una parte de esos enunciados serán catalogados como proposición lógica. Entonces, como tienes ahí tu libro, puedes resaltar aquí esta parte. Enunciado cerrado que puede ser catalogado como, o que puede tener valor de verdad, ¿no? Que posee un valor de verdad. Cuando dice valor de verdad, no se refiere a que sea verdadero. Cuando dice valor de verdad, se refiere a que pueda ser verdadero o falso, ¿ya? Entonces, todo enunciado que yo puedo responder como verdadero o falso, ya, va a ser catalogado como proposición lógica, ¿ya? No hay ejemplos aquí, de repente yo te los puedo dar y tú puedes anotar. Si yo te hablo de enunciados, te dije que es todo lo que tú escuches, ¿no? Por ahí. Puede ser de repente la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo te llamas? Tú no vas a responder verdadero, ¿cierto? O si por ahí alguien grita auxilio, tú no vas a decir verdadero, ¿no? Entonces, son expresiones que no pueden ser respondidas con verdadero o falso. Por ahí puedo decir 3 es mayor a 2. Esa sí la puedo contestar como verdadero o falso. Por eso pasa a formar, ¿no?, un subgrupo de proposiciones lógicas. Es decir, los enunciados están en lo más alto. Una parte de ellos es proposición lógica. Y en las proposiciones lógicas encontramos las que nos dan una sola información o nos dan más de una información. Entonces, así práctico sería el esquema. Enunciado, solo los que puedo responder con verdadero o falso sería proposición lógica, y existe la simple y la compuesta. La simple, una sola idea, y la compuesta, más de una. ¿Ya? Entonces aquí está, mira, simple atómica o compuesta molecular, ¿no? Dice, Carlos es despistado, Carlos es travieso. Hoy todo Carlos acá, un molecular. Mira la molecular. ¿Qué ha hecho? Ha juntado Carlos es travieso y despiadado. Y lo ha juntado con esta palabrita, ¿no? Y esta palabrita vamos a ver que es un conector lógico. ¿Te das cuenta? Esto más simple no puede ser, ¿eh? Enunciado es todo lo que escuchas y dices. Solo los que pueden ser respondidos con verdadero o falso son proposiciones lógicas. De esos existen dos, las simples y las compuestas. Simples son una sola idea y las compuestas son más de una. ¿Cómo se juntan las simples? Mediante conectores. ¿Solamente existe la I? No, hay varios y están ahí en tu libro. Si ves, por ejemplo, la conjunción sería la I, la palabra pero, el sin embargo, ¿no? La disyunción fuerte, el o bien,
¿no? El condicional, sí, entonces, por lo tanto. El bicondicional, sí, solo sí. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando veas conectores, es porque estás formando proposiciones lógicas compuestas. Por ahí también hay una negación, ¿no? La negación lo que hace es cambiar el valor de verdad. Si yo digo negación de verdadero, tú me dices falso. Y si digo negación de falso, tú me dices verdadero. Cuando veas negaciones, también forman parte de las moleculares, ¿no? De las compuestas. Ahora, profesor, ¿y vamos a escribir todo? ¿Carlos es travieso y despiadado? No. Así como en álgebra, cuando tú escondes un número y le colocas X, aquí le colocas una letra. Normalmente Q, R, cualquiera, no hay una regla para esto. Cada uno decide qué letra colocarle. Ya, normalmente, como digo, es P, Q, R, S, P, Q, R, S, T. Ya, entonces, sería algo así. Por ejemplo, Carlos es travieso, que sería P, y sería este símbolo, despiadado, Q. Ya está. ¿Te das cuenta? En vez de escribir toda esta palabra, lo escribo de esta forma. ¿Ya? Bien, ahora vamos a analizar las tablas y aquí trata de resaltar, ¿ya? O no sé, sombrear los casos que te voy a decir, porque van a ser los que te van a permitir recordar más rápido la tabla. Por ejemplo, cuando tenemos este símbolo, el de conjunción, hay un caso especial, es este de acá. ¿Qué lo hace especial? Que es el único caso en el que me arroja una respuesta verdadera y todos los demás respuestas falsas, si te das cuenta. ¿Cuándo sale verdadero? Cuando ambos son verdaderos. Si no existe este caso, ambos verdaderos, mira la respuesta. Falso. Profesor, ¿y por qué solo 4? Porque son las únicas 4 opciones, pues. El primero puede ser verdadero, el segundo verdadero. El primero puede ser verdadero o el segundo falso. Y al revés, ¿no? FB o FF. Por eso las tablitas se forman así, de 4. Ahí están todas las opciones. Y como te digo, la más especial es la primera. En este caso, ¿no? En la conjunción. Para la disyunción débil, la especial va al último, cuando las dos son falsas. La respuesta es falsa. Si no ocurre eso, mira la respuesta cómo es. Siempre verdadero. ¿Ya? Entonces resalta esos dos, ya para pasar al siguiente. O de repente puedo continuar acá mientras van ahí anotando a su criterio, ¿no? O en sus palabras, ya pueden ir anotando. Aquí, por ejemplo, en esta de acá, más que ver quién es especial, hacemos esta pregunta. ¿Son iguales? ¿Ya? Y cuando me digas sí, colocarías verdadero, pues, ¿no? Y cuando me digas no, colocarías falso. ¿Ya? Entonces tú me dices, ¿son iguales? Sí, entonces va verdadero, ¿no? ¿Son iguales? No, entonces va falso, ¿no? ¿Son iguales? No, entonces va falso. ¿Te das cuenta? Y así se va dando la tablita. ¿Ves? Entonces ya no tienes que memorizar 4 opciones, sino una sola, ¿no? En el entonces, ¿cuál es el caso especial? Me imagino que te darás cuenta ya a estas alturas que el caso especial es la segunda, ¿no? Porque es la única que me da falsa, una respuesta falsa. Cuando empieza en B y termina en F. ¿No? Cuando empieza en B y termina en F. Esa es la única especial. Listo. Voy a borrar esto para subir. Ya, acá esto ya lo mencioné, ¿no? La negación es cambiar el valor.
¿Ya? Entonces esos 4, por favor, no se olviden, ¿ah? Para este símbolo, el especial es cuando los dos son verdaderos. Para este símbolo, el especial es cuando los dos son falsos, ¿no? Para el condicional es cuando empieza en B y termina en F, ¿no? La respuesta es F. Para el bicondicional hay que preguntar si son iguales. Y me imagino que acá arribita estará la disyunción fuerte, hasta que es el triangulito. Y en este caso hay que preguntar ahora si son diferentes. Y si tu respuesta es sí, colocas verdadero. Si tu respuesta es no, colocas falso. A ver, ¿son diferentes? No. Entonces colocas falso. ¿Son diferentes? Sí. Te colocas verdadero, ¿no? Y así completas, ¿ves? Sin memorizar los 4, solamente recordando esta pregunta. ¿Ya? Entonces creo que hasta ahí está claro, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ahí están las 5 tablas. Está claro, ¿no? Bueno, y acá te pone un montón de texto. Simplemente acá recuerda que la tautología está asociada a respuestas netamente verdaderas, la contradicción a respuestas netamente falsas y la contingencia es una mezcla. ¿Y dónde se ve esto? En una tabla. Si tú haces una tabla, resuelves todo. La última matriz, la última fila, la última columna, perdón, que resuelves es la matriz principal. Y esa es la que tienes que ver y analizar, ¿no? Si hay una mezcla, entonces contingencia, ¿no? Porque hay una mezcla, hay Fs y Bs, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, ¿cómo se hace esta tabla? Si te das cuenta, mira, igual, ¿no? B, B, F, F, B. Es como una operación combinada en lógica proposicional, ¿no? Primero hago los paréntesis, el paréntesis me da esto, este otro paréntesis me da esto. Como ya tengo la respuesta de cada paréntesis, ahora trabajo este con este, ¿no? Y el símbolo de aquí que me quedó afuera. Y obtengo la respuesta final, que es esto, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a hacer los ejercicios. Ya hay 2 tipos, los de tabla y cuando nos dan la respuesta final. Entonces vamos a avanzar los ejercicios. Me parece que hay unos de teoría aquí. Vamos a ver. Los que necesiten espacio lo haremos en la pizarra. ¿Ya? Por ejemplo, aquí dice determine la matriz principal, ya eso es tabla. Determine los valores de verdad de R y P si se sabe que la porción es falsa, ya es. Estos son los 2 tipos de problemas, miren. Cuando te piden tabla y cuando te dan la respuesta de la solución, dice, esto de aquí es falso, dice ahí. Esos son los 2 tipos de problemas que vamos a ver hoy. ¿Ya? Si entienden esos 2, ya pueden hacer todos los demás, ¿ah? A ver, la 3, ¿ya? Vamos a hacer la 3, los que hayan espacio aquí para resolver. La 3 dice, señale una proposición compuesta. A ver, ¿la A será compuesta? A ver, escucho la opinión de ustedes. Ustedes me dicen sí o no y por qué. Sí es compuesta, profe, ¿Por qué sería compuesta? porque está el esto del link, El conector, muy bien. el conector. Muy bien. La B, ¿qué dice el resto? La B, ¿es compuesta? Es simple, profe. Es simple, porque no hay conector. No, Me no da es una... compuesta. ¿Es compuesta? No, No es compuesta, ¿no? Me da una sola idea. Los Heraldos Negros es una obra de César Vallejo. Es simple. La C, Joseph, Simple. dice Joseph, ya Joseph nomás. Tomó la primera fotografía en blanco y negro. Simple. ¿Simple o pues qué? Simple. La D, Carlos y Richard Compuesta, van profe, compuesta. Simple.
Compuesta. Simple. Compuesta. Simple o compuesta. 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 Compuesta, ¿no? Tiene Por el link. conector y Sí. Sí. Algunos dirán, pero profe, dice que Carlos y Richard van al cine. No, pero sería Carlos va al cine y Richard va al cine, ¿no? Sí o sí es compuesta, ¿no? Por el conector. Y el siguiente, ¿También compuesta? también es compuesta. Está llevando el conector básico. y Ajá. Básicamente por los conectores, ¿no? Los únicos que son simples son la B y la C. Y las compuestas son la A, la D y la E. Muy bien. Ya. Listo. Entonces, ahora sí. Ahora sí. Vamos a hacer los ejercicios. Ya. 1, 2. El 4 está resuelto. A ver, el 4 ya para explicar acá nomás, ¿ya? Y jalar todo. El 5 también lo podemos hacer acá. A ver, la 4, ¿ya? Dice simboliza. Ya, hay que leer y colocar correctamente las letras y los símbolos. Aquí hay un sí. Ese sí es un sí entonces, ¿no? La coma me parece que sería como el entonces, ¿ya? Porque dice, si Daniel y Agripina juegan fútbol, Margarito será el árbitro. Daniel y Agripina juegan fútbol, mira, P y Q, ¿ya? Es como decir, Daniel juega fútbol y Agripina juega fútbol. En vez de decirlo así, dicen Daniel y Agripina juegan fútbol, ¿no? Y luego dice Margarito será árbitro, inclusive todo esto, Margarito será árbitro sería el R. Entonces hay un condicional, si ocurre esto, ¿no? Y por eso es que colocan ahí P y Q, entonces R. En el siguiente también, mira, dice sí, entonces. ¿Ya? Tomas jugo de naranja o fresa. Naranja o fresa. ¿Ya? Tomo jugo de naranja o tomo jugo de fresa. Eso me está diciendo. Entonces acá coloco el paréntesis. Estás lleno, dice. Estarás lleno. Estarás lleno sería R, ¿no? Y ahí está la siguiente. Se parece, ¿no? Son prácticamente lo mismo. Cambió el I por el O nomás. ¿Ya? Entonces así también las palabras las puedes reemplazar por letras y símbolos, ¿no? Que son los conectores, ¿no? Conectores lógicos. Listo, entonces ahora sí ya podemos hacer la 1, la 2, la 6 y la 7 creo ya está resuelta. Vamos a hacer la 1, 2 y 6. ¿Ya? Y la 7 la vamos a revisar en el mismo libro. Listo, entonces ahí tenemos el problema 1, 2 y 6. Ya, espero que mientras yo haya estado acomodando esto, ustedes hayan intentado resolver para que vean si están haciendo bien, ¿no? En la 1 dice determine la Aún no sale matriz principal. contingente, profesor. ¿Cuál sale? Contingente. Contingencia, Sí, ¿no? profesor. O sea que sale entre verdaderos y falsos, ya. A ver, el problema está el orden, ¿no? A ver qué nos saldrá en el orden. A ver, SP y Q es especial, ¿sí o no? ¿No? Es la tabla que hemos estudiado, que está ahí en tu libro. ¿Y cuál era el caso especial cuando aparecía el P y Q? Que los dos sean verdaderos, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Ya, entonces colocamos B acá. Es decir, todos los demás son falsos. Sí, profe. Ya está. Ahora, en el caso del Q, hay que llenar aquí, ¿no? Para guiarnos mejor. Yo sé que está ahí al lado, a la izquierda, pero de repente algunos no lo van a ver así. Estoy transcribiendo nada más, ¿no? Copiando. ¿Ya? El valor de Q. ¿Y eso por qué? Porque voy a trabajar esta columna, que reemplazaría el paréntesis con esta otra, ¿no?
y el valor del medio, este de aquí, ¿no? Este. Para ese símbolo, ¿cuál era el caso especial ahora? Disyunción débil. Ya. ¿Y cuál era el caso especial? Que los dos sean... Dos falsos. Dos falsos. Ajá. Dos falsos para que me dé falsa la respuesta. En este caso, entonces, ¿qué saldrá? Verdadero. Verdadero, falso, En el de acá sí verdadero, cumple. verdadero. Verdadero, falso, verdadero, falso. Ajá. Solo cumplía en el último y en el primero. En el segundo, ¿no? Solo cumplía la condición especial en el primero, perdón, en el segundo, aquí donde estoy señalando, y aquí, ¿no? Solo ahí hay dos falsos. Por lo tanto, la respuesta es F, ¿no? Y todo lo demás verdadero. Y como dijo su compañero, el caso de aquí del medio, ¿no? Porque dice, determina la matriz principal. Esta es la matriz principal. Y en este caso es una contingencia, porque hay verdaderos y falsos en la matriz. ¿No? Hay B's y F's. Listo. La otra pregunta es la 2. El otro tipo de pregunta es la 2. ¿Ya? El otro tipo de pregunta es la 2. La 2, si ustedes se dan cuenta, dice determinen los valores de P y R, ¿no? O de R y P, si se sabe que la proposición que he colocado ahí es falsa. ¿Cómo se hace R esto vale entonces? verdadero y P vale falso. A ver, vamos, muy bien. Sería así, ¿no? A ver. Así, ¿no? Nos dicen que todo esto es falso. ¿Cuál es la última operación que se ha realizado ahí? ¿La negación o el O? El O. A ver, ¿cuál es el O, cierto? Sí, el O. Para que esto me arroje como última operación la negación, tendría que haber sido de esta forma. Entonces, está bien lo que han indicado, ¿no? Es el O. Ahora, cuando tenemos el O, ¿en qué caso nos arroja una respuesta falsa? Cuando los dos son falsos. Cuando los dos son falsos. Ajá. Entonces aquí colocamos falso y falso. Ajá. Pero, aquí hay un detalle. Acá dice no P. ¿Cuál debería ser el valor de P? B. B. Claro. Debería ser B. Ahorita vamos a ver por qué. Debería ser B para que negación me dé el F. ¿Cierto? Para que la negación del B me dé el F. Ya está. Entonces de ahí ya puedo encontrar, o en realidad, ¿no? El valor de P, que sería verdadero, y el valor de Q, que sería de Q, de R, ¿no? Estoy equivocando acá. De R, ¿no? Que sería F. Ya está. Y ese es el otro tipo de problemas. Les han puesto muy fácil, ¿eh? Para cuarto de secundaria, les han puesto muy fácil. El 6 ya es una tablita un poquito más larga. A ver, ahí vamos a trabajar. A ver. En el triángulo
ustedes ya saben que en el triángulo la respuesta sería F de FBBF, ¿no? Así sería en el triángulo. ¿Ya? Pero acá, acá tiene que agrandar la tabla. Disculpen el error, ¿eh? Tiene que ser más grande acá. Porque hay una letra más. Entonces eso va a provocar que la tabla sea más larga, ¿no? Las opciones aquí serían así, mira. A ver, no sé si puedo agregar aquí. Así sería, mira. Lo voy a acomodar, ¿ya? Voy a acomodarlo y luego les explico por qué. Listo. ¿Ya? Miren, cuando hay 3 letras, se tienen que formar 8 filas. Profesor, ¿y cómo yo sé eso? Tienes que trabajar con el número 2 y elevar, elevar ese 2 al cubo. Si te das cuenta, el exponente es el número de letras. En el caso anterior solo había 2 letras, por eso es que era 2 al cuadrado y solo habrían 4 filas. ¿Ya? Cuando hay 3 letras sería 2 al cubo, serían 8 filas. ¿Y cómo colocas esto que está aquí? Lo que he colocado aquí, ¿no? B, es que primero tienen que ser así, ¿no? 4 verdaderas, 4 falsas. Luego se van alternando de 2 en 2, mira. 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, y luego verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa. ¿Ya? ¿Y por qué se hace de esa manera? Porque al hacerlo de esa forma, encuentro todas las combinaciones posibles. Todas las combinaciones posibles, ¿no? Los 3 verdaderos, los 2 verdaderos y el último falso, los extremos verdaderos y el del medio falso, ¿no? El primero verdadero y los 2 últimos falsos. Aquí están todas las opciones posibles. ¿Ya? Entonces, mira, ahora aquí hay que tener un poquito de cuidado. Ya no va a ser necesariamente F. A ver, vamos a ver. Son diferentes, falso. Son diferentes, falso. ¿Te das cuenta? Mira cómo cambia. Son diferentes, verdadero. Son diferentes, verdadero. Son diferentes, verdadero. Son diferentes, verdadero. Son diferentes, falso. Son diferentes, falso. ¿Te das cuenta? Cambia ya.
cambia el triangulito, ¿no? Hay que analizar uno por uno, ¿no? Ya, por eso la memotecnia que te he dado les va a servir. Ya les va a servir. Ahora acá hay que negar el R. Si hay que negar el R, entonces va a ser F, B, sería así. Ese sería el no R, ¿cierto? Y ahora hay que trabajar la bicondicional, ¿no? La doble flecha. Y ahí era preguntar si eran iguales, ¿no? Son iguales, verdadero. Son iguales, falso. Son iguales, falso. Son iguales, verdadero. Son iguales, falso. Son iguales, verdadero. Son iguales, verdadero. Son iguales, falso. Ya está. Ya está. Y así sería la respuesta, ¿no? Ya, en este caso es un poquito más largo, vuelvo a repetir porque son 3 letras. Si hubiesen 4 letras, ¿cuántas filas habrían? ¿Cómo, profesor? ¿Cómo dijo? Si hubiesen 4 letras, ¿cuántas filas habrían? 16. 16, profe. 16, muy bien. 16. Les decía, las 7, 9 y 10, ¿ya? Las 7, 9 y 10, ya son similares. Voy a hacer las 7 y creo que sería bueno darles tiempo para que intenten la 9 y la 10. En realidad, ya hemos hecho este tipo de problemas, ¿no? Fue en el problema 1 o 2, ¿cierto? A ver, vamos a tratar de explicar una vez más para que puedan también ustedes practicar, ¿ya? A ver. A ver, la 7. Ya, dice que todo esto dice falso. ¿Ya? Acá lo dice, ¿no? La proposición, la que está pintada ahí, es falsa. Ya, ahora entonces hay que analizar uno por uno, ¿no? Para este símbolo que se trabaja al final, ¿cuándo la respuesta es falsa? ¿Cuándo la respuesta es falsa? A ver, ¿cuándo sería falsa? Cuando los dos son falsos. Chicos, claro, cuando los dos son falsos. Tanto este de aquí como este de aquí. Son falsos. Ya está. ¿Ya? Esos dos son falsos. Lo bajamos acá. Y ahora hay que analizar. ¿Cuándo la flecha me da un valor de falso? El condicional, ¿no? ¿Cuándo me da un valor de falso? Cuando empiece en B. Cuando Y luego es falso. ¿No son iguales? No. La flecha, el condicional. Ah, no, 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 me confundí, me confundí. Está en su libro. Aquí está. Ahí está, condicional. Sale falso cuando empieza en B y termina en F. Esta vez empieza en B y termina en F. Ahora, como yo ya sé el valor de Q, entonces coloco F aquí. ¿No? Porque es lo mismo. Ahora, para este F de aquí, este F naranja que está aquí, que estoy señalando en este puntito, la operación es con esta.
Y se repite, ¿no? El razonamiento anterior. Para que este símbolo me dé F, entonces estos dos deben ser Fs. Ahora, para que la negación de R me dé F, R, ¿qué valor debe ser? Verdadera. ¿Verdadera? Muy bien. Ya está. ¿Ya? Y ahí queda, porque me dice solamente determina el valor de verdad de PQR. Bueno, lo podemos precisar acá, ¿no? P sería verdadero. Q hemos encontrado que sería falso, ¿no? Y R hemos encontrado que sería verdadero, ¿no? Ya está. Ya, entonces sería bueno que intenten el problema número 9. Ya, a ver si pueden ir avanzando algo, intentándolo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué es similar? ¿Ah? ¿Por qué es similar? Ah, Avisen. sí, profe. Ya, una Sí, breve, para aprovechando que no se ha grabado. ¿Ya? Toda esta expresión era falsa, ¿no? La última operación fue la de amarillo. Quiere decir que cada paréntesis debe ser falso, ¿no? Para que al operarlo con el amarillo me dé esta respuesta que me indica el problema, ¿no? Ahora, analizando cada paréntesis, como tiene que salir falso, entonces la única opción es B con F, B con F. Eso provoca que directamente P sea verdadero y R y S sea falso. En estos casos hay que hacer un paso más, ¿no? Negación de verdadero, negación de falso para obtener estos dos. Entonces ahí me doy cuenta que Q es verdadero y R es falso. En la 1 y en la 2 hemos reemplazado los valores. Negación de P sería falso, negación de Q sería falso. Negación de P sería falso. Este paréntesis, teniendo en cuenta el símbolo de aquí, me arroja un falso. F o F es el caso especial, por lo tanto obtengo F. En la 2, P entonces Q es B entonces B, ¿no? P es verdadero, Q es verdadero. B entonces B me arroja verdadero. Y como el R es falso, tengo B entonces F. Y esto sabemos que es el caso especial de la flechita, del entonces, del condicional, y la respuesta sería falso, ¿no? Entonces vuelvo a recalcar muy bien a los que habían resuelto. Ya, me dicen que las 10 es contingente. Determines, es tanto lógica con ya. La 10 es tabla. Mírenme, justo lo que estaba preguntando su compañero Ángel. La 10 es tabla. Y lamentablemente también va a ser bien largo esto, ¿eh? Porque va a tener que ser el PQ, PQR. 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 Y el orden es B, así, así, ¿no? Y en el otro es B, BF, BF, perdón, BB, FF. Está complicado esto. Creo que en internet debe haber una forma para hacer la tabla más rápido. Me quedé, no he averiguado.
Ahí está. Y el último es B con F. B con F. B con F. B con F. No sé si se ve chueco, pero bueno, ahí es. Ya está. Estos son los valores de PQR. ¿No? Entonces vamos a tener que trabajar aquí la tabla. ¿No? Una tabla así. Ya está. Ya, ahora, ¿cuál haremos primero? ¿Cuál haríamos primero? Creo que acá esto, pensar. Esto lo hubiese trabajado así por filas. Ya, acá. Creo que haríamos primero el de acá, ¿no? Hay que empezar obviamente por los paréntesis, ¿no? Vamos a empezar por este que creo que es más sencillo. Ya, ahí por ejemplo, ¿está bien lo que he colocado o es verdadero? Cuando teníamos ese símbolo, ¿no? P y Q ambos son verdaderos, ¿no? P y Q ambos son verdaderos. Por lo tanto, la respuesta es verdadera. ¿Sí? ¿Me siguen, no? La siguiente, ¿cuál es? Verdadera, ¿no? La siguiente es falsa. La siguiente falsa, falsa, falsa. Todas las demás son falsas. ¿Sí? A ver, ahí está. A ver, alguien que me confirme. Ahora está bien. Sí, ¿no? Porque en el símbolo de aquí tenía que asegurarme que los dos sean verdaderos para que la respuesta sea verdadera. ¿Ya? Entonces eso solo ocurre en los dos primeros casos. Ya, ahora, en lo que es la negación del R, aquí tiene que ser FB, 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 así, ¿cierto? Le estamos cambiando de valor, ¿cierto? Al R, porque ahí dice negación. Ya, ahora hagamos el del medio. ¿Qué se tenía que hacer con el triángulo? Preguntar qué cosa. Si son diferentes. Ajá, si son diferentes. En el primero, ¿son diferentes? Verdadero, Sí, verdadero. falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. ¿Está bien o no? Sí, Ajá. sí. Ya tenemos el triángulo. ¿Ah? Ya, ahora, en el caso de acá, aquí, donde dice R, ahí sería BF de esta forma, ¿no? ¿Sí? Solo estoy colocando el R. Ya, ahora en el caso aquí de la negación de la negación del P, serían los primeros 4 falsos y los otros verdaderos.
¿cierto? Esa sería la negación de P. Y en el caso de Q, sería así, ¿no? Y acá termina en FF. Listo. Entonces trabajo ahora el Q con la negación de P. Voy a hacer un espacio porque se está apretando mucho aquí. Esta es la negación de P. Este es el Q. Este es el R. Ahorita vamos a ver este de acá. Este es el P. Este es el Q. Muy apretado está, ¿no? Ahí está. Este de aquí va acá al final. Este era el triángulo, ¿no? ¿Se acuerdan? El triángulo ya lo habíamos hecho. Y esto era lo que nos salía aquí al medio. Ya está. Entonces ahora nos falta aquí el del medio acá. ¿No? Igual ahí. Teníamos que encontrar que ambos sean verdaderos, ¿no? Caso contrario, salía falso. A ver, creo que todos salen falsos. Falso, falso, falso. Aquí es verdadero, ¿no? Verdadero, falso, falso. ¿Sí? Correcto, ¿no? Está bien. Ya, ahora voy a sombrear aquí. Lo del paréntesis, me salió esto. ¿Cierto? Lo del paréntesis, acá me salió esto. ¿No? Lo voy a pintar inclusive aquí. Ya está. Ya, ahora aquí voy a colocar. Mira, el de amarillo, que es la flecha, se tiene que trabajar con esto también, ¿no? Con este y con este. ¿No? Entre esos dos me va a dar el amarillo. ¿Ya? Y ya el triángulo es el de verde, ¿no? Mejor ya también lo paso acá. Este triángulo es lo que me ha salido en verde, ¿no? Este. Listo. Hay que hacer entonces primero el amarillo. ¿No? Hay que hacer el amarillo. Ya, a ver. Si hacemos el amarillo, ¿qué nos saldría? Hay que ver ahí que el caso especial es cuando empieza en B y termina en F, ¿no? Mira, ve, empieza en F, entonces esto va a ser verdadero. El de acá también, el de acá también, el de acá también. Aquí empieza en B, pero lamentablemente no termina en F. Verdadero. Acá sí. Acá no, ya está. ¿Se dan cuenta, no? Así que el de amarillo sería ahora este de acá. ¿Sí? Ese sería el de amarillo. Esto de acá sería lo de amarillo. Ahora, tenemos que trabajar
tenemos que trabajar ahora el de amarillo con el de verde. ¿Sí? Tenemos que trabajar el de amarillo con el de verde. Para que nos dé el de naranja. Este de acá. ¿No? ¿Sí se entiende eso? A ver, ¿me confirman ahí si están siguiendo Sí, la tabla? profesor. Ya está, muy bien. Ya, a ver, acá entonces en el medio nos hemos quedado con el amarillo y verde. Voy a borrar esto para que no se confunda. Ya está, nos hemos quedado con el amarillo y verde, ¿no? A ver, voy a recapitular para los que de repente se han perdido, ¿ya? Esto de acá ya hemos dicho cómo sale, ¿no? Si son 3 letras, hay 8 filas. Las 4 primeras verdaderas y las 4 últimas falsas. Luego se alternan de 2 en 2. 2, 2, 2, 2, ¿no? 2B, 2F, 2B, 2F. Y la última es de 1 en 1, BF, BF, BF. Lo que hemos hecho es colocar el valor aquí de no P. El no P sería entonces al revés. Las 4F primero y las 4 verdaderas al último. El Q, mira, es lo mismo. B, B, F, F, B, B, F. Hemos utilizado el símbolo este de acá, ¿no? Y hemos tenido cuidado, ¿no? Al colocar el resultado, teniendo en cuenta que ambos deben ser verdaderos para que la respuesta sea verdadera. El único caso fue estos dos de acá. Todos los demás falsos. Lo mismo hemos hecho aquí, ¿ya? El no R, ahí está bien claro, ¿no? ¿Por qué es no R? ¿Cierto? Ahí está bien claro. El no R, ¿no? Sería lo opuesto a lo que hemos escrito aquí, ¿no? En esta columna. Ahí está. El triángulo, ahí está. Perdón, el símbolo de acá, ¿no? Ahí está. Todo lo que nos ha salido. Y en el triángulo hemos visto que sean diferentes para colocar verdadero, ¿no? Y cuando no eran diferentes colocaba falso. Entonces, si se dan cuenta, este corchete de la izquierda nos ha quedado lo que está en verde. Y el corchete de la derecha, al revés, ¿no? El corchete de la derecha nos ha quedado esto. Y el corchete de la izquierda nos ha quedado esto. Kelly, no te rías, pues, Kelly. Todo por explicar de nuevo. Ya, el corchete de la izquierda es lo de amarillo. Ya, ahora sí, para terminar, tenemos que trabajar esta columna amarilla, que es el resultado de todo esto, con esta columna en verde, que es el resultado de todo esto. ¿Ya? Listo. Y acá colocamos la respuesta final. Ya, y en este caso, ¿cómo lo voy a completar? A ver, ¿qué Si tengo son que...? iguales, Excelente, si son iguales. Entonces veo que el primer amarillo con el primer verde son iguales, verdadero. En el segundo no, entonces falso. En el tercero tampoco. Aquí sí, aquí no, aquí no, aquí no y aquí sí. Ya está. ¿Se dan cuenta? Entonces la respuesta final es esta columna. ¿Ya? Entonces es como una operación combinada pero con letras, ¿no? ¿Ya? Y esa sería la respuesta final. Ya, ya, Yerly. Valió la pena entonces. Muy bien. A ver, ya hemos hecho ejercicios suficientes, ¿ya? Para que puedan resolver con calma su tarea, ¿no? Y entender el tema. Vuelvo a recalcar, solo hay dos tipos de ejercicios, como los de la 7 y como los de la 10, ¿no? Inclusive la 10 han agrandado la tabla, pero es el mismo procedimiento que hemos hecho en las tablas más pequeñas, ¿no? ¿Se acuerdan? Y en el 7 hay que ir del final al principio para encontrar el valor de cada letra. ¿Ya? Entonces, a ver, la 10, a ver, vamos a ver en el libro. La 11, por ejemplo, la 12, van a ver que es lo mismo.
Por ahí hay que leer de repente y colocar verdadero o falso, ¿no? Como la 11, ¿no? Tienen que resolver, por ejemplo, 3 más 5 igual a 9, ¿qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? 3 más 5 igual a 9. ¿Falso, sí o no? Falso. Ya, y luego dice, y 5 por 2 igual a 10. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Qué sale de esto? Falso. Ya está. ¿Eh? Así también harían la B, la C, la D. La 12 está resuelta. Es como el ejercicio 7 y 9 que hemos resuelto, ¿no? Hay que empezar desde abajo sabiendo que todo esto es verdadero. Vamos subiendo, encontramos R, Q y P y luego reemplazamos aquí, ¿no? Y encontramos las respuestas. En la 13, igual también. Nos dice que todo esto es falso y que P es una proposición verdadera. Mira, nos está dando de dato ahora el valor de la letra P. Y que encuentre Q, R y S. Y la 14 dice, clasifique las siguientes proposiciones como tautología o contradicción. ¿Qué tienes que hacer? 3 tablas. 3 tablas, ¿no? 1, 2, 3 tablas. Y recién ahí indicar, ¿no? Si son tautología o contradicción. ¿Ya? Entonces, como te puedes dar cuenta, ya estás en la capacidad de hacer los ejercicios que han quedado y tu tarea. ¿Ya? Entonces, chicos, espero que se haya entendido, ¿ya? Y hagan su tarea, ya no dejen que se acumule. La práctica sí queda pendiente, voy a tratar de colocarlo fácil, como para ver nomás que recuerden los pasos, ya, de los dos tipos de problemas que hemos estudiado hoy. Bien, voy a finalizar la clase.